Buenos días, mi nombre es Denis Moll de la organización de La Rouge. Este es el informe semanal de EIR. Hoy es el 5 de enero del 2026. Bueno, la situación estratégica es en realidad mucho peor de lo que la mayoría de la gente piensa después de los acontecimientos de Venezuela. Esto no es simplemente un regreso a la política del gran garrote, no es simplemente una violación de los derechos internacionales, no es nada más un asunto de declarar la inexistencia de los estados soberanos, en efecto, pero el cuadro estratégico indica que hay otra cosa que está ocurriendo. Y en realidad, para entender el significado de lo que ocurrió hace algunos días, en el caso de Venezuela, hace 2 días, el 3 de enero, hay que ver lo que transcurrió en un periodo de 6 días entre el 29 de diciembre del año pasado, el lunes 29 de diciembre, justo en los momentos en que eh, estábamos hablando en esta reunión semanal, que fue el ataque con drones por parte de Kiev, teledirigidos por Londres y por la OTAN, en contra de la residencia o una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a hablar del significado estratégico de eso, pero eso se tiene que incluir en nuestra evaluación de lo que ocurrió 6 días más tarde, el sábado 3 de enero, que fue el ataque a Venezuela, el secuestro del presidente Maduro y de su esposa, y de la conferencia de prensa posterior de el presidente Trump con todo lo que dijo ahí, eh, que es algo que realmente pues le debe dar asco a cualquier persona razonable. Lo que está pasando, y por lo que digo que el cuadro realmente es peor de lo que la mayoría de la gente contempla, es que estos dos acontecimientos indican de que estamos pasando por lo que es un cambio de fase a nivel estratégico. Estamos en una situación donde no solamente hemos caído en la ley de la selva y la idea de que el derecho internacional no existe, no solamente hemos llegado a una situación donde se está tratando de destrozar completamente la estructura del respeto a las naciones soberanas, todo lo que son los derechos internacionales consagrados en la Carta de Naciones Unidas, entre otros instrumentos, sino que también estamos ante una situación de una deliberada provocación estratégica en contra de Rusia. Y digo que hay que entender lo que pasó en Venezuela desde la perspectiva de lo que aconteció 6 días antes con Putin, porque lo que estamos viendo es una adopción de una política militar y estratégica de la llamada decapitación, es decir, de ataques preventivos con la intención de decapitar, ya sea política o físicamente, asesinando a los dirigentes de países, de naciones, de grupos, con la idea de que con eso se somete y se destruye y se controla a una nación entera. Ahora, este cambio estratégico nos ha llevado a una situación donde, por un lado, cada uno de estos acontecimientos no es lo último que ha ocurrido. Van a haber más cosas después de Venezuela si esto no se revierte, si no hay un cambio. Obviamente sigue Colombia, sigue México, sigue Cuba, sigue Brasil, sigue Irán, sigue cualquier país del planeta que trate de resistir el contenido económico de este viraje estratégico. No un viraje, sino más bien un cambio de fase. Ahora, la actitud detrás de esto se refleja no solamente en lo declarado por Trump, que muchos de ustedes conocen y ya vieron, sino en un comentario que hizo en
X, un tal Mark Davis, que respondió a declaraciones de Claudia Sheinbaum de México, donde había dicho que esto es una violación del artículo segundo, si mal no recuerdo, de la Carta de las Naciones Unidas y demás. Y lo que dijo Mark Davis, traduciéndolo al español de lo que dijo en inglés, él dijo, zip it, cierra el pico, Claudia, tú sigues. Ahora, Trump ha dicho lo mismo, pero la actitud, el tono de Mark Davis es muy significativo, en particular porque Mark Davis es la quinta persona que estuvo presente, quinta o sexta persona que estuvo presente con Trump en la conferencia de prensa. Mucha gente no lo identificó al principio. Estaba rodeado Trump de Marco Rubio, de Pete Hegseth, del general Kane, de Stephen Miller, su asesor, el vicedirector del jefe del gabinete de Trump, pero también estaba Mark Davis, un abogado especializado, uno de los peores del equipo de Trump, que dijo eso. Ahora, el cambio de fase que estamos viendo es algo en que la política expresada en Gaza ahora es política internacional. La idea de que se va a estrangular, a destrozar, a destruir libremente, sin tapujos, cualquier resistencia a la imposición de un sistema económico y político adecuado, según el establishment, al desplome final del sistema financiero de Occidente. Todo esto es algo que Lyndon LaRouche vislumbró hace 50 años. Todo esto está en los pronósticos de LaRouche. Todo esto es algo que se sabía que venía. Pero ahora ya hemos pasado por este cambio de fase. Ahora, quiero primero, antes que entrar a los detalles de cada una de estas situaciones, explicarles lo que LaRouche quiere decir cuando él habla de cambio de fase, porque él ha utilizado en muchos de sus escritos y sus evaluaciones esta idea de un cambio de fase y establece el equivalente, el concepto de lo que es un cambio de fase físico, el estado físico de algo en el universo, y habla, por ejemplo, de lo que pasa con el agua, porque cuando uno hierve agua, cuando va subiendo por un grado, el agua se vuelve pues agua caliente, agua más caliente, luego agua extremadamente caliente, pero cuando sube otro grado más, hay un cambio de fase, un cambio físico, pasa del agua al vapor. Y el punto clave en todo esto es que las leyes que rigen para el agua, ya sea agua fría o agua caliente, siguen siendo básicamente las mismas, mientras cuando hay un cambio de fase, hay un cambio del estado físico, hay otras leyes que se aplican. No es que hayamos entrado a un universo diferente, no hay universos paralelos, hay un solo universo. Sin embargo, el universo está caracterizado por este proceso de cambios de fase, donde las leyes físicas que rigen no son simplemente una continuidad lineal de las condiciones anteriores. Hay una discontinuidad matemática formal en los cambios de fase en el mundo físico y lo mismo ocurre en economía, lo mismo ocurre en el mundo político. El problema que tenemos como activistas todos que participan en estas discusiones es cuando tratamos de actuar ante las circunstancias actuales como si estuviéramos viviendo en un mundo de agua cada vez más caliente. Cuando lo que ha ocurrido, afirmo, es que hemos tenido un cambio de fase. Ya no estamos en el mundo del agua caliente, estamos en el mundo del vapor. Y tenemos que actuar de maneras diferentes. Es un cambio que requiere otro tipo de actuación. Ahora, ante todo esto, el movimiento de la LaRouche ha llevado adelante una serie de iniciativas. Quizás la más significativa en este momento es el anuncio por parte de Diane Sare, la ex candidata al Senado de Nueva York por el movimiento de la LaRouche, ha declarado su candidatura presidencial.
a Estados Unidos ante la evidente evidencia de que hay un vacío moral, político, intelectual en la Casa Blanca y que urge urgentemente, valga la redundancia, el regreso a una política en particular como la de John Quincy Adams, las políticas en las que se establecieron Estados Unidos y que Estados Unidos de nuevo tenga la capacidad de participar en el mundo de una manera que no destruye la soberanía de otros países, que no trata de derrotar a una superpotencia nuclear que no se puede derrotar, como es el caso de Rusia, sino que más bien tengamos un cambio de fase de la actuación desde Estados Unidos también. Esto ocurre en condiciones donde hay los inicios de cambios, todavía no se conoce profundamente lo que va a pasar, pero inicios de cambios en la base de MAGA del presidente Trump, porque en general la base de MAGA se opone a la guerra de guerras perpetuas, se opone a la idea de enviar tropas a otros países, etcétera. Y por ejemplo, esto se ha visto en las declaraciones de Marjorie Taylor Greene, la diputada congresista, donde se opone tajantemente a lo que hizo Donald Trump. No porque sea partidaria de Nicolás Maduro, todo lo contrario, ella lo denuncia como socialista y no que sé y no sé cuánto, pero ella se opone totalmente a lo que ocurrió. Ahora, para entender el significado de este cambio de fase, quiero primero abordar el tema de Rusia y luego el tema de Venezuela. Y lo hago en este orden porque, insisto, por más información que tengamos a la mano y cada uno de ustedes tenga, no se va a entender lo que está pasando, no lo que pasó, lo que está pasando en Venezuela en este momento, sin entender lo que pasó y está pasando respecto a Rusia empezando el 29 de diciembre. Ahora, el gobierno de Rusia denunció que hubo un ataque con 91 drones en contra de la residencia de Putin en Novgorod, cerca de Valdai. Primero, Zelensky negó que hubiera ocurrido tal cosa, que esto fue noticia falsa, dijeron. Y luego, cuando los rusos, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó las trayectorias de los 91 drones y con la información de cómo habían destruido cada uno de esos drones y que afortunadamente no habían llegado hasta la presidencia, eh, Zelensky cambió su versión y dijo, no, no, es que estábamos atacando una base industrial o una base militar o algo que hemos atacado anteriormente cerca, pero no era un ataque a la presidencia de Trump, porque la respuesta inmediata, perdón, de Putin, la respuesta inmediata de Trump había sido, cuando le informaron de este ataque, es que esto es intolerable, esto es una locura, esto no se puede hacer, entendiendo el significado de lo que significa atacar la presidencia de Rusia directamente. Pero después de que Zelensky dijera que no, estábamos atacando una fábrica, no sé qué, el, eh, un general ruso encargado de estos asuntos, el general Kostyukov, llamó a una conferencia de prensa eh, en la presencia del agregado militar de Estados Unidos en Rusia y ante los medios le entregó a sus manos la documentación, no un documento escrito, no afirmaciones, no algo por el estilo, sino el aparato físico, electrónico de guianza de por lo menos uno de los drones. Y se ve la foto, se lo entregó y le dijo, bueno, nuestra evaluación y aquí está la documentación. Esto, sin lugar a dudas, iba dirigido hacia la presidencia de Trump, perdón, la presidencia de Putin. Eh, ahora, no hay respuesta oficial todavía de Estados Unidos. Ayer Trump dijo, reafirmó que él piensa que no hubo tal ataque, pero no sabemos si esa afirmación de Trump viene porque la CIA, Radcliffe, le dio información supuestamente de lo que indicaba ese dispositivo o si nadie le había dicho nada a Trump. No sabemos, pero el hecho es que Rusia lo documentó y por el momento
Estados Unidos no ha respondido adecuadamente a esto. ¿Por qué digo con esto de adecuadamente? Bueno, bajo condiciones actuales, el ataque a la residencia de Putin no es nada más un ataque para tratar de sabotear las negociaciones. Es mucho, mucho más que eso. Por supuesto, es un intento de hacer eso. Pero al atacar la residencia de Putin, con la idea claramente de asesinarlo, es un ataque a las capacidades nucleares y el papel de Putin en particular como comandante en jefe de esas capacidades nucleares. Esto no solamente cruza la línea roja de Rusia, sino que viola una de las condiciones establecidas en la doctrina nuclear rusa que les permite, no los obliga, pero les permite responder nuclearmente no solamente al país origen del ataque, que sería Ucrania, sino, según la nueva doctrina de Rusia, a los que facilitaron eso y las otras potencias detrás de esto. Es decir, podría estar en la mira Londres, podría estar en la mira Berlín, podría estar en la mira París. Y está la realidad, aunque no lo digan los medios, está la realidad de la situación. Ahora, ante esto, hay gente en Rusia que está presionando a Putin para que ya, que lance un ataque nuclear, que responda. Por ejemplo, el especialista muy conocido Karaganov, que desde hace tiempo ha insistido que lo que hay que hacer es simplemente la única manera de garantizar que prevalezca la doctrina MAD, la doctrina de destrucción mutua asegurada, que viene desde Kissinger y antes, es que en Occidente hay que restablecer un terror ante lo que le puede pasar si nos atacan. Y como claramente no parecen tener ningún temor ante eso, dice Karaganov, y lo dijo en presencia de Putin, hay que atacar nuclearmente a una ciudad europea. Putin lo ha rechazado en muchas ocasiones, como debe ser. Eh, Más bien, él desarrolló la capacidad del misil hipersónico Oreshnik ante toda esta situación, pero hay mucha presión a Putin para que actúe. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la esencia de la doctrina de la destrucción mutua asegurada es que hay por lo menos un mínimo de racionalidad, un pisco de cordura en la otra parte, la parte del enemigo, para que entiendan que si ellos atacan se les va a destruir y el mundo va a terminar. Y eso quizás haya prevalecido con todos los problemas que significó en los 60, 70, 80, 90. Pero hoy en día no es así. La doctrina oficial de quienes dominan en este momento en Londres y Washington es que es posible y que se puede ganar una guerra nuclear en contra de Rusia. Su doctrina es la doctrina de la decapitación, de un ataque preventivo para tomar la ventaja para luego ganar una guerra nuclear. Y si uno simplemente acelera las condiciones bajo la doctrina de destrucción mutua y asegurada, vamos a terminar en una guerra nuclear. Tiene que haber un cambio de paradigma que corresponda a este cambio de fase que ha ocurrido, que es regresar al concepto que desarrolló Lyndon LaRouche con la idea de supervivencia mutua y asegurada, su propuesta de la iniciativa de defensa estratégica, algo parecido que signifique cooperación entre Estados Unidos y Rusia para hacer que las armas nucleares se vuelvan tecnológicamente obsoletas. Eliminar las armas nucleares, no con declaraciones, pero con los avances tecnológicos compartidos, trabajando juntos para que ya no puedan tener la ventaja estratégica total las armas nucleares. Ahora, estamos en esta situación, especialmente agravada por el hecho de que para el año 2026, este año, la fecha exacta no se conoce, Estados Unidos ya adoptó
Bueno, dos cosas. Primero, que hasta el momento no van a reactivar el nuevo tratado de START, a pesar de que Rusia lo ha solicitado. Pero más peligroso todavía es que van a emplazar misiles de mediano alcance en territorio de Alemania, en particular el misil hipersónico Águila Oscura, que tiene una capacidad de vuelo de entre 5 a 17 Mach, 17 veces la velocidad del sonido. Ahora, los rusos también tienen misiles hipersónicos de ese tipo, pero esto obviamente crea las condiciones donde el que lanza el ataque preventivo es el que tiene la ventaja para ganar. Es la locura absoluta y total, y tenemos que hacer algo para parar eso. Ahora, este es el mundo en el que ha ocurrido el- lo de Venezuela. Es útil tomar nota del hecho de que 5 o 6 horas antes de la captura, del secuestro de Maduro, el presidente Maduro se había reunido en el Palacio de Miraflores con una delegación de China de muy alto nivel, el enviado especial de Xi Jinping para asuntos de toda Latinoamérica y el Caribe, y con una delegación de importancia para afirmar los acuerdos. Tienen 100 acuerdos entre China y Venezuela. Acordémonos que que Venezuela forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta desde el 2018. Una reunión muy buena, muy amistosa, y horas después ocurre el secuestro y el ataque a Venezuela. Ahora, no estoy diciendo que esa reunión provocó el ataque, no creo que haya sido algo así tan directo o cinético, pero lo que indica esa reunión, esa confluencia de acontecimientos, es lo que hemos insistido, que lo que está detrás del ataque a Venezuela es una consideración estratégica. Obviamente no tiene que ver con las drogas, tiene algo que ver con el petróleo, pero no de manera simple, es una cosa secundaria. Tiene que ver con la decisión estratégica de Londres y Wall Street, que van a excluir por completo a China, a Rusia y cualquier presencia del nuevo sistema internacional que se está desarrollando en el sur global, con el BRICS, con la Franja y la Ruta y demás. Entonces, esa reunión es una metáfora, más que nada, de lo que está en juego con lo de China. Ahora, Trump, que siempre había insistido que de ninguna manera iba a poner botas en suelo ajeno, no iba a enviar tropas, ya inmediatamente en su conferencia de prensa dijo que sí, no nos da miedo enviar tropas, no nos da miedo, no nos importa decirlo, y no vamos a permitir que ese país siga siendo mal gestionado. Esto no lo vamos a hacer en vano, y en una entrevista con el Atlantic dice que si Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, no hace lo correcto, ella va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro. Es decir, una amenaza descarada al estilo de mafia, de asesinato, de magnicidio. Eh, Eso simplemente para tener una idea de las intenciones. También las amenazas en contra de México por nombre, de Colombia por nombre, que le va a pasar lo mismo. En Brasil, obviamente, como hemos dicho, están poniendo sus barbas en remojo. Han habido reuniones de la plana mayor de los militares brasileños con el gobierno para hablar de cómo van a proteger el petróleo brasileño bajo estas condiciones, este, porque obviamente sienten que eso pues está en peligro, y muy correctamente. Ahora, con lo del petróleo, bueno, antes de mencionar lo del petróleo, simplemente decirles que hay una sublevación internacional en contra de esta política que se está expresando en la reunión hoy del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de muchos países, de Rusia, de China, de los no alineados, de los amigos de la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Muy importante. Sobre el asunto del petróleo, hay quienes piensan que aquí de lo que se trata es que Trump quiere robarse el petróleo y quizás usar el petróleo
para bajar el precio del petróleo dramáticamente a $15 por barril o algo por el estilo, y con eso hundir a Irán, hundir a Rusia y así por el estilo. Eso yo lo tomaría como una declaración de una intención de guerra económica, pero no va a ocurrir de esa manera. La cantidad de petróleo que exporta Venezuela en estos momentos, aunque hoy día está exportando cero por las sanciones y el embargo, ya no puede, no tienen dónde depositar el petróleo, ya no hay buques, no hay depósitos, entonces no están produciendo desde hoy. Pero aún y con todo eso están produciendo menos de 1 millón de barriles por día, 700, 800 mil. A nivel mundial se exportan 40 millones, menos del 2% del total. Eh, Esto no va a cambiar la situación. Con eso no van a destruir a Rusia. Es más, países como Rusia ya han cambiado la forma en que comercian a aspectos físicos y no monetarios, donde el precio no es el factor principal. China, claro, recibe petróleo de Venezuela a manera de pagar la deuda que Venezuela tiene con China, porque China ha prestado dinero para proyectos de infraestructura, pero si China no recibe petróleo de Venezuela, no se va a hundir China porque está Rusia, está en otros países. Esto es más bien una declaración de guerra, de estrangular a país tras país, de darles el tratamiento Gaza, de producir con efectos económicos el equivalente de un bombardeo estratégico, como hicieron en Gaza y siguen haciendo en Gaza, y lo que están haciendo en Irán. La situación de Irán es alarmante con la hiperinflación que se ha provocado y la devaluación de la moneda iraní, y ahora con las versiones promovidas por Israel y también dentro de Estados Unidos de que les puede pasar lo mismo que le pasó a Maduro. Y de nuevo, para entender el nivel de locura aquí, Zelensky está diciéndole a Trump públicamente, bueno, ya lo hiciste con Venezuela, hazlo con Putin. Ahora, ¿se imaginan? Yo no creo que en este momento Trump tenga eso en mente, pero esa es la orientación. Ahora, ¿cuál es la orientación? Y este es un punto fundamental con el que quiero terminar. La doctrina de la decapitación. Esta es toda una doctrina, no es simplemente la idea de, bueno, vamos a entrar y a ver si podemos asesinar a jefes de Estado. Esto no es simplemente un regreso al gran garrote. Esto es algo muchísimo, muchísimo peor. La teoría de la decapitación aplicada a la guerra nuclear es la idea de lanzar una guerra preventiva con un ataque de sorpresa para decapitar políticamente y quizás hasta físicamente el opositor para que no pueda responder. Dicen, por ejemplo, una de las definiciones. En la teoría de la guerra nuclear, un ataque de decapitación es un ataque preventivo que tiene como objetivo desestabilizar la estructura de liderazgo militar y civil del adversario, con la esperanza de degradar gravemente o destruir su capacidad de represalia nuclear. Ahora, esta es una doctrina en Estados Unidos que se ha promovido no nada más para el aspecto nuclear, que es lo más peligroso, pero también para guerras convencionales. El autor intelectual, si se le puede llamar así, es un coronel retirado de la Fuerza Aérea, John Warden, que en fue la persona que diseñó toda la estrategia adoptada en la guerra de Tormenta en el Desierto de 1991 y se le reconoce como el autor de eso, y también el que desarrolló la teoría aplicada en el caso de Irak con Bush de conmoción y terror. Es decir, se entra con una fuerza abrumadora, se aterra a la gente, se les amenaza, aquí se acabó todo. Y la idea que con eso, pues, uno logra dominar al enemigo. Es lo que hicieron en Libia, es lo que hicieron en Siria, es lo que trataron de hacer en Irán y es lo que están tratando de hacer en Venezuela. Ahora, hay dos problemas con esto. Primer problema, esto viene de los nazis. El eh, mentor intelectual, quien adoctrinó, quien entrenó a John Warden, y él mismo lo reconoce,
es un aviador, un coronel también británico de nombre J.F.C. Fuller. Nació en 1878, murió en 1966. Fuller fue un entusiasta de Adolfo Hitler. Fue miembro de la Unión de Fascistas Británica, fue seguidor de Mosley, Oswald Mosley, visitó muchas veces Alemania, estuvo presente con Adolfo Hitler en cuando estaban revisando las Fuerzas Armadas de Alemania y es una de las personas que abiertamente respaldó a Adolfo Hitler antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la autoría de la doctrina, esto no es coincidencia, porque el concepto mismo de que se puede ganar una guerra con conmoción y terror, con un ataque aéreo y controlar el espacio aéreo, y que no importa la infantería de guerra, que no importa el control territorial, refleja un concepto de la nación, de la sociedad y del ser humano falso. La idea de que uno puede derrotar a un país como Venezuela, eh, quitando al presidente, aterrando a la vicepresidenta, quizás faccionalizando dentro de las Fuerzas Armadas, que es lo que están tratando de hacer, hasta el momento no lo han logrado de manera visible. Pero pensar que una nación entera simplemente se va a someter ante las condiciones actuales, o que un Irán se va a someter simplemente, o que se puede aterrar a Rusia o a China para que se sometan ante estas muestras del hombre bestia fascista, es una ilusión. El mundo no funciona así. Las naciones tienen existencia propia, tienen historia, y son fuerzas reales en el mundo político. Y este concepto de decapitación de Warden y de Fuller es lo que realmente está dominando en este cambio de fase que estamos viendo. Ahora, ante esto, las acciones correspondientes. Helga Seplarrush ha emitido una declaración exigiendo que no se emplace los misiles Águila Oscura en Alemania. Esto lo estamos distribuyendo internacionalmente en estos momentos para firmas y apoyo a nivel internacional, indicando el significado de esto. Tenemos la campaña electoral de Diane Sare, que va a tener un efecto alineal en todo este cuadro, que recién se está anunciando y va a haber su primera reunión este 10 de enero en Nueva York. Y tenemos una reunión de emergencia que la revista IR, que el Movimiento La Rusia está llamando para esta semana, el día exacto, la hora, todavía lo estamos viendo, para abordar el tema de que no se puede aceptar este cambio de la desaparición de cualquier concepto de derecho internacional y el establecimiento de la ley de la selva bajo condiciones de un desplome del sistema financiero internacional y ante la idea de una agresión eh, total en contra de las superpotencias que son Rusia y China. Entonces la movilización internacional es algo que se requiere en este momento, entendiendo que hemos pasado del agua caliente al vapor y hay que responder de manera correspondiente.